Mi nombre es Diana Zapata. Yo soy bibliotecóloga y actualmente entonces estoy realizando estas capacitaciones en bases de datos institucionales y en búsquedas de información en las diferentes plataformas, ¿cierto? Como algunas estrategias, algunos tips. Y la idea es entonces yo ir haciendo un paso a paso en los diferentes navegadores con el tema entonces que ya definimos y que vayamos viendo entonces los resultados que vamos obteniendo. Voy a compartir pantalla en este momento. Listo. Bueno, primero voy a acudir a Google, ¿cierto? Porque nosotros estamos acostumbrados que cualquier búsqueda de información, sea académica o sea pues de nuestro día a día, nosotros siempre buscamos en Google, ¿cierto? En este caso voy a buscar entonces literatura infantil. Ese sería el tema principal. No sé, espérenme un momento, literatura infantil. Listo, yo no sé si ustedes de pronto se han fijado en la cantidad de resultados que me aparecen. Generalmente son miles de resultados, son millones de resultados. En ese momento no sé por qué no me aparece, pero acá debajo de la búsqueda siempre me aparecen, ¿cierto? Muchos miles, muchos millones de resultados, de los cuales muchas veces nosotros abrimos los primeros 5 o 6 resultados que nos aparecen, ¿cierto? Uno de ellos es Wikipedia. No sé si ustedes todavía lo utilicen, pero esta es, por ejemplo, una enciclopedia de acceso abierto que cualquier persona puede ingresar, modificar o eliminar información. Ya la información de acá está un poquitico, pues ya está más organizada, ¿cierto? ¿Y por qué se los estoy mostrando? Porque cuando yo hago una búsqueda muy compleja y yo no estoy encontrando resultados, muchas veces Wikipedia me puede orientar un poco y decirme de qué es lo que estoy buscando, ¿cierto? Pero para yo realizar un trabajo, si yo voy a utilizar una página como estas, miren que no tengo los datos suficientes para hacer una referencia bibliográfica. Datos como un título, como un autor, como un año, ¿cierto? Y la URL en cualquier momento deja de existir. Les estoy mostrando esta plataforma porque ya los administradores de esta página corroboran información que las personas ingresan junto con su referencia bibliográfica. Entonces, la idea siempre va a ser remitirnos. La idea es entonces que se nos pueda, perdón, voy a silenciar los micrófonos. Listo. Listo, entonces la idea siempre es revisar estos referencias bibliográficas, ir como a las investigaciones originales para poderle dar crédito al autor que está publicando, ¿cierto? Porque esto funciona también, este tipo de plataformas, como un teléfono roto. Todas las personas van poniendo su percepción de algo, lo que entendieron sobre un tema y este entonces no tiene los datos de referencia y tampoco tiene, digamos, una solidez en todo el texto, ¿cierto? Ya que muchas personas entonces intervienen allí. Otras de las páginas que a mí me aparecen de primeras son blogs. Los blogs entonces también debo de fijarme muy bien si tienen un título, si tienen un autor, si tienen años de publicación. Los blogs generalmente, bueno, miren acá tengo la cantidad de resultados que me apareció por literatura infantil, 245 millones de resultados, ¿cierto? Yo nunca voy a alcanzar, digamos, a revisar todo esto, es información entonces muy amplia. Y de los diferentes blogs pasa algo similar con las enciclopedias de acceso abierto. No tienen un título, no tienen un autor, no tienen un año y no tienen referencias bibliográficas. Hay muchos que sí los tienen, ¿cierto? Allí es donde podríamos confiar un poco más, en especial si tiene la referencia bibliográfica, ya que podemos inferir
que la persona que realizó el contenido dentro del blog, eh, o sea, se basó en esas referencias bibliográficas. Cuando estos blogs no tienen las referencias bibliográficas, podríamos creer que la persona o se está inventando todo o la persona sabe muchísimo del tema, ¿cierto? Pero no tenemos cómo validar eso, aparte de corroborarlo de pronto con otras páginas, ¿cierto? La idea siempre es remitirnos entonces a publicaciones académicas. Y otras páginas que me pueden aparecer a mí de primeras, no es porque sean las mejores o porque sean las más consultadas, sino que muchas de ellas pagan por aparecer de primeras. Voy a abrir otra pestañita y voy a buscar Google Académico. ¿Por qué voy a buscar en Google Académico? Porque la idea de nosotros es entonces remitirnos a las investigaciones originales, ¿cierto? A lo mejor nosotros lo intentemos de una forma más amplia o más específica a como lo estamos encontrando resumido en las otras páginas que les mencioné. Vamos a hacer la misma búsqueda. Literatura infantil. Y miren que de 245 millones de resultados, ya tengo 1.440.000, ¿cierto? Es muchísima la diferencia. Sigue apareciendo muchos resultados, pero miren que entonces ya le pusimos un primer filtro, que es que estas, eh, todos estos resultados son fuentes académicas, son páginas de universidades, son repositorios, son artículos de revista, son libros, son capítulos de libro, son bases de datos de acceso abierto, otras bases de datos de acceso cerrado, ¿cierto? Ya vamos a ir entonces mirando este tipo de contenidos. Resulta que cuando yo hago acá una búsqueda en este cuadrito, lo recomendado es buscar de 3 a 5 palabras clave y omitir los diferentes conectores que yo pueda tener, ¿cierto? Porque muchas veces escribimos, digamos, frases muy largas donde contiene la palabra, pues muchas palabritas de, la, los, con, para, ¿cierto? Y me empieza a aparecer documentos que no tienen nada que ver con mi búsqueda, pues con el tema de mi búsqueda, porque dentro de esos documentos se está repitiendo mucho estos conectores, entonces hace que el navegador pierda su foco. También, cuando yo escribo entonces acá las palabritas clave, el navegador me las va a encontrar juntas o separadas, ¿cierto? En este caso, me puede estar apareciendo literatura infantil, literatura juvenil, literatura descriptiva, literatura argumentativa, ¿cierto? Un montón de literaturas que a mí no me interesan en este momento, ¿cierto? En este momento me interesa entonces solo la literatura infantil. ¿Qué hago yo entonces para decirle que me busque únicamente los resultados que tengan ambas palabritas juntas? Las voy a encerrar entonces entre comillas y este me va a filtrar solo los resultados que mencione literatura infantil y que no me mencione otros tipos de literatura porque no me interesa. Miren que de 1.000.000 de resultados ya tenemos entonces 114.000 resultados, ¿cierto? Siguen siendo mucho, pero miren que empezamos con 245 millones y ya vamos en 114.000. Ahora bien, acá en la parte izquierda me aparecen unos filtros. En este caso, Google Scholar o Google Académico solo me está mostrando filtros por año, ¿cierto? Puedo seleccionar entonces alguno de estos o con este intervalo específico puedo escribir el rango de tiempo que yo quiero, que yo necesito. Cuando a mí me piden información actualizada, investigaciones actualizadas, generalmente son los últimos 5 años, ¿cierto? Aunque muchas veces el docente les va a decir, no necesito información de los últimos 2 o 3 años. Listo, entonces acá lo pueden filtrar, escriben los números de los años y seleccionan buscar. Y de 114.000, miren que
que ya tengo 16.900, ¿cierto? Entonces ya disminuimos otros 100, otros cuantos y otros 100.000 resultados. Solo me quedaron 16.000. Bueno, resulta que las bases de datos en esta partecita izquierda tienen muchos más filtros. Filtros como países, como tipo de documentos, si yo quiero un artículo, si yo quiero un libro, si yo quiero un capítulo de libro, un ensayo, un trabajo de grado, ¿cierto? Me aparece también filtros por materia, que es como las palabritas clave, ¿cierto? Que me ayuda y dice, bueno, de literatura infantil hay 5 que me hablan de este tema, hay 10 que me hablan del otro, bueno, eso ya lo vamos igual a mirar ahorita. En este caso, como solo tenemos el filtro por año, todo lo que yo quiera saber sobre este tema específico que estoy buscando, lo voy a escribir por fuera de las comillas. Uno de los filtros que yo más utilizo es el de Colombia, ¿cierto? Porque me gusta saber qué es lo último que se ha publicado en Colombia o sobre el tema que yo estoy buscando. En este caso, miren que entonces ya de 14.000 tenemos 5.410. Resulta que si hubiéramos puesto literatura infantil Colombia sin las comillas, ya se imaginarán la cantidad de resultados que me aparecen, porque por Colombia me empieza a recuperar tecnología, desarrollo, religión, la comida, política, entre otro montón de cosas, ¿cierto? Acá entonces solo le estoy diciendo, búsqueme qué hay de literatura infantil que también incluya la palabra Colombia. Listo, sí, por ejemplo, yo no quiero escribir por país, sino que me interesa saber, eh, no sé, digamos, quiero darle una característica especial, quiero saber cuáles son el concepto, cuál es la metodología, ¿cierto? Cuáles son, digamos, las formas de lectura. Todo este tipo de cositas se las puedo escribir a un lado. Es que se me olvidó cómo era el término inicial que íbamos a buscar. Pero digamos, bueno, voy a buscar lectura, ¿cierto? De pronto a ver qué nos aparece. Y la mayoría entonces ya me empieza a hablar de selección de títulos actuales, ¿cierto? Porque ya mencioné entonces la palabra lectura ahí. La literatura infantil como estrategia pedagógica para generar aprendizajes significativos en los procesos de lectura, ¿cierto? Entonces, miren que esta búsqueda ya me empieza a como a mezclar todas estas palabritas, me las empieza como a relacionar y a especificar un poco más. Mientras yo sea más específico con el tema que voy a buscar, menos resultados voy a encontrar hasta el punto que acá podría estar encontrando 50 resultados, 70 resultados, ¿cierto? Y yo sé que todos estos son investigaciones académicas. Bueno, uno de los valores agregados que tiene este navegador de Google Académico es que debajo de cada uno de los resultados hay unas comillas. Estas comillas me van a generar la referencia bibliográfica del documento que acabo de leer, ¿cierto? La idea es entonces copiar y pegar, ¿por qué no? Porque estos son muy confiables, la verdad. Esa referencia, si es una revista, entonces me pone el nombre de la revista en cursiva, si es un libro, entonces me organiza la información de acuerdo a un libro, si es un ensayo, me organiza la información de acuerdo al ensayo, ¿cierto? Porque la norma APA me dice que depende del formato del documento, ¿cierto? Si es un artículo, si es un video, si es un blog, depende del formato, se va a referenciar diferente. Y miren que acá nos están ayudando con eso de forma automática. Entonces podríamos basarnos también en eso y la idea es utilizarlos siempre y cuando yo haya utilizado el documento, ¿cierto? Que yo haya leído el documento, me haya aportado información para mi escrito, para mi ensayo, para mi artículo, lo voy a incluir. Y la idea es no poner referencias bibliográficas de documentos que yo no haya utilizado o no me hayan servido para el documento actual que estoy haciendo. Y segundo valor agregado es esto que se llama versiones, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, voy a abrir este documento y no
me deja ingresar porque es de otra universidad, ¿cierto? Así sea nacional o extranjera. Y como yo no soy, pues yo no pertenezco a esa universidad, no me deja ingresar al documento. ¿Qué voy a hacer cuando veo que no tengo acceso? Voy a mirar acá en las versiones y este me va a mostrar entonces las diferentes páginas donde pueda estar el documento. Cuando un documento tenga no tenga las versiones, es porque es la única página donde está guardado el documento. Hay otras ocasiones en las que me pueden aparecer 3 versiones, 10 versiones. Acá, por ejemplo, tengo 8 versiones, ¿cierto? Si el documento entonces no me abrió a la primera, o sea, la primera página que este me recuperó, puedo mirar si entre estas versiones hay alguna página que me lo deja ver pues en acceso abierto, que con solo darle clic me deje leer el documento completo, o si pertenece a una de las bases de datos que nosotros tenemos, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, miren acá, Procast, ¿cierto? Nosotros tenemos esta base de datos. También tenemos esta de Gale, ¿cierto? Pero si, por ejemplo, yo los encuentro acá y veo que sí, que no o sea, no hay ningún documento en acceso abierto, que solo hay documentos, solo hay páginas que me están pidiendo pagar por la información, puedo mirar entonces que estas bases de datos que yo tengo, que el Tecnológico de Antioquia tiene suscritas, yo sí puedo ingresar allí. Pero no voy a ingresar desde esta búsqueda general que estoy haciendo en Google Académico, sino que me toca remitirme a una ruta de acceso por la página del tecnológico que ya les voy a mostrar para que esta base de datos entonces me reconozca a mí como estudiante del tecnológico y que ya el tecnológico está pagando por esta información. Y muchas veces también me aparece que, por ejemplo, yo estoy buscando algo muy específico, ¿cierto? Es, en este caso, digamos, literatura infantil, pero estoy buscando algo muy, muy, muy puntual sobre este tema, ¿cierto? Y encuentro el título perfecto que me va a responder a esa pregunta. Pero ese tipo de información, entonces voy a corroborar lo mismo. Si no me deja ver en texto, en acceso abierto, el texto en acceso abierto, entonces puedo mirar las versiones o si pertenece a una de las bases de datos que ya tenemos suscritas para que nosotros entonces no tengamos que pagar por esta información, ya que un artículo puede valer de $7 a $70 o quizá un poquito más. Entonces tenemos esa herramienta. Bueno, antes de mostrarles entonces la ruta de acceso a las bases de datos, ¿cierto? Y las búsquedas allí, ¿tienen alguna pregunta sobre esta plataforma de Google Académico? O una pregunta general que se les haya ocurrido. Entonces, ¿cómo ingreso a las bases de datos suscritas? Voy a ingresar a tda.edu.co y allí hay 2 formas de acceso. Listo. Entonces, la primera es ingresando desde esta parte, desde este menú de usuarios e ingresando por Campus TDA. Ingresan entonces con el nombre de usuario que tienen asignado, la contraseña que entonces tengan asignadas ustedes acá para Campus y les muestro esta ruta porque muchas veces nosotros tenemos ya el campus abierto, puede que estemos revisando notas, puede que estemos revisando algo que el profe nos haya mandado, ¿cierto? Un montón de herramientas que nos permite el campus en que ya estoy accediendo y es la única opción que me muestra a mí en el lado derecho, ¿cierto? Miren que es un fondo blanco, en el lado derecho aparece bases de datos y libros electrónicos y este me remite entonces a la plataforma de ingreso entonces a las bases de datos, ¿cierto? Esa es una de las formas de ingreso.
Se las muestro porque muchas veces nosotros estamos entonces ya con el campus abierto, entonces a un solo clic podemos ingresar. Resulta que el campus muchas veces lo están actualizando o está colapsado por la cantidad de personas que están allí metidas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la otra ruta de acceso que yo tengo? Desde tda.edu.com, en este menú ingreso por micrositios y en micrositios selecciono la opción de biblioteca. Listo. Acá entonces, bajo la página, todas estas fotos entonces me muestra diferentes servicios que nos ofrece la biblioteca, ¿cierto? En este caso, miren que esta es de bases de datos y libros electrónicos en suscripción. Si miro las demás fotos, entonces también tiene diferentes servicios, consultas de materiales, bases de datos gratuitas. Bueno, voy a bajar más la página. Me aparecen entonces estos diferentes cuadritos que también son los servicios que ofrece la biblioteca, ¿cierto? Entre guías e instructivos también, misión y visión. Y si sigo bajando entonces la página, encuentro noticias o novedades que se hayan creado en este caso. Por ejemplo, este blog que surgió en tiempos de pandemia, ¿cierto? Que es como esa parte entonces ya cultural que tiene el tecnológico, ¿cierto? Ya algo más, o sea, algo aparte como de lo académico, pero bueno, la invitación también es como a que revisen cuáles son los servicios que estamos prestando y demás. En este momento voy a abrir entonces estas de bases de datos y libros electrónicos en suscripción. ¿Cuál es la diferencia entre bases de datos en suscripción y las de acceso abierto? Básicamente es como los requisitos que tienen esas bases de datos para poder permitir que una revista monte alguno de sus artículos, ¿cierto? Entonces, como esas bases de datos en suscripción son más rigurosas, ¿cierto? Acá incluso publican investigadores que están muy bien rankeados en este tema de investigación, igual que las revistas y demás, muchas veces se encuentra información más actualizada en estas bases de datos, ¿cierto? Incluso información, digamos, base sobre un tema. Sin embargo, miren que todas las fuentes de información nos aportan algo, ¿cierto? Desde las que encontramos en Google general, bajo nuestro criterio. Entonces ya escribimos, ya escogemos cuáles nos sirve y cuáles no nos sirve. Desde Google Académico también encontramos información académica, ¿cierto? Desde diferentes formatos y diferentes páginas con diferentes objetivos, pero entonces ya nosotros miramos y decidimos qué nos sirve, qué no nos sirve y bajo qué criterios. Igual las bases de datos gratuitas también entonces tienen muchísimas oportunidades, muchísimos documentos también revisados por expertos en el área. Estos de bases de datos, bases de datos en suscripción también están entonces revisadas los temas y las publicaciones que allí ingresan. Y cuando ingresamos, por ejemplo, bases de datos gratuitas, desde el servicio que nos muestra la biblioteca, nos muestra una lista con las diferentes bases de datos gratuitas que yo puedo encontrar. En este caso, listo, ya abrimos bases de datos en suscripción. Me aparecen todas las bases de datos separaditas. Me muestra videos de ayuda de cómo buscar dentro de ellas, pero eso es lo que vamos a mirar. Igual es un poco intuitivo, ¿cierto? Y todas son muy similares y ya vamos entonces a revisarla. Y hay un link de ingreso pues acá las muestran como a cada una de ellas. Pero si yo selecciono cualquiera de ellas, miren que me aparece la misma plataforma que me aparecía desde el campus cuando seleccioné bases de datos en suscripción, ¿cierto? Es exactamente esta misma página. ¿Qué es lo que me dice entonces esta plataforma? Que para ingresar, el nombre de usuario es el mismo con el que ingreso al campus, pero en contraseña ingreso con el documento de identidad.
Y miren que una vez entonces yo haya ingresado, me aparecen todas las bases de datos junticas, ¿cierto? Y ya tengo entonces acceso a todas ellas y puedo buscar en todas ellas. Lo que les mostraba ahorita desde Google Académico, que encontramos de pronto un documento que no está en acceso abierto, pero que en una de las versiones vimos que pertenecía a EBSCO, ¿cierto? Que estaba guardado en la base de datos de EBSCO. Si ustedes ingresan desde acá, desde Google Académico, ellos no los van a reconocer a ustedes como o sea, como usuarios de una institución, ¿cierto? Mientras que por esta ruta que hicimos, al yo ingresar acá y buscarla, ya, o sea, yo ya tengo el acceso al documento completo. Listo. Eh, em, Acá entonces aparecen todas las bases de datos junticas. Voy a intentar rápidamente describirles cada una de ellas, ¿cierto? Sin embargo, encima de cada cuadrito hay como una explicación y en el canal de YouTube que tenemos hay un video que las clasifica y te dicen, bueno, estas son las de libros electrónicos, estas son las multidisciplinares, estas son especializadas, pero acá entonces se les voy a mostrar. Estas dos primeras, el libro SSO y Bibliotecnia, son bases de datos de libros electrónicos, ¿cierto? Estas son multidisciplinares, pueden encontrar libros de cualquier área del conocimiento y hago una aclaración entonces desde ese momento. Y es que en cada una de las bases de datos voy a encontrar información totalmente diferente. Si yo estoy buscando un libro, no estoy buscando un tema y lo quiero apoyar desde un libro y, por ejemplo, en esta base de datos no encuentro resultados o solo encontré un libro o solo encontré dos, puedo ir a la otra base de datos, puede que encuentre 5, puede que encuentre 10, puede que encuentre 30 y puede que ya después revise otra y encuentre 50, encuentre 70, ¿cierto? O si estoy buscando un libro específico, si en una de estas no aparece, entonces la puedo buscar en la otra o en la otra, ¿cierto? Y hago otra aclaración. Y es que estas bases de datos de libros electrónicos se centran más en libros académicos, ¿cierto? Así que, ay, voy a buscar un clásico de literatura, lo más probable es que no se encuentre. Sin embargo, hay literatura en esas bases de datos, pero son muy pocas. Y si aparecen es más que todo porque tengan de pronto una editorial universitaria, entonces por eso las. Estas dos entonces son de libros electrónicos, ya sabemos que encontramos de cualquier área del conocimiento. Legiscomex, Experta, Legismóvil y Arancel son bases de datos entonces especializadas en comercio exterior, en administración, en finanzas, dándoles incluso normativas o información muy puntual de las diferentes empresas o productos que estén buscando o los procesos que estén haciendo. Ambientalex, Legex.info y SaludLex, entonces son bases de datos normativas, la de salud y la de ambientales entonces son especializadas en esa área del conocimiento, pero Legex.info aplica como a la normativa, a las leyes, a las jurisprudencias, a los artículos y todo lo que esté enmarcado en lo legal puede encontrarse allí, de cualquier área del conocimiento. ¿Qué podríamos encontrar acá? Podríamos encontrar el, las leyes de derechos de autor, podemos encontrar información sobre propiedad intelectual, ¿cierto? Y estas bases de datos normativas, digamos que no nos genera tanto ruido como buscar en Internet, porque si buscamos en Internet, por ejemplo, la ley más actualizada sobre propiedad intelectual, pues aparecen como 10, 15, 20 documentos que dicen que son los más actualizados, mientras que esta base de datos lo que hace es modificar un solo resultado, ¿cierto? Si es una sola ley, la tiene actualizada, pero muestra también los cambios que haya tenido de pronto esa norma. Listo, continúo. Y, por ejemplo, estas son las que más vamos a tener en cuenta, que son Cengage, Procast, EBSCO, Science Direct, Scopus y Springer. Estas 6 bases de datos son las que más vamos a utilizar porque son bases de datos multidisciplinarias.
En estas en su mayoría aparecen entonces artículos de revista, sin embargo también nos aparece muchos libros, capítulos de libro, ensayos, trabajos de grado, periódicos, pues noticias de periódicos, o sea, mucha información académica en estos diferentes formatos, pero en su mayoría son artículos de revista. Que lo que hacen los artículos de revista es como, bueno, no te vamos a mostrar un libro extenso sobre un tema, sino que empiezan como a desmenuzarlo, ¿cierto? Y pedacitos muy pequeños sobre un tema o agrupando varios subtemas, ¿cierto? De un tema principal, como que es ya información muy especializada, ¿cierto? Información muy puntual, que eso es como a lo que queremos llegar, que si nosotros queremos generar nuevo conocimiento, entonces tenemos que mirar lo último que se ha publicado sobre esos temas y como lo que entonces más se publica son los artículos científicos, entonces allí es donde vamos a encontrar información más actualizada. Esta de Bilex y Notinet también son bases de datos normativas, ¿cierto? También son multidisciplinares, digamos que cumplen la misma función de legex.info, solo que todas, Legex, Bilex y Notinet, cada una tiene su valor agregado. O sea, cada una tiene una plataforma que se ve diferente. Hay unas que permite descargar información, otras que permiten entonces escucharla, otra que permite de pronto ir navegando y relacionando documentos y temáticas, ¿cierto? Entonces, eso ya como va a criterio de cada uno. Y como en las diferentes bases de datos se encuentra información diferente, si en una de estas normativas no encuentro información, puedo buscar entonces en la otra o puedo buscar en la otra. Listo. Pues también nos puede interesar mucho y esa base de datos entonces puede ser especializada y es esta de magisterio. Magisterio es entonces una editorial de educación y pedagogía aplicada a cualquier área del conocimiento. Allí me he encontrado, por ejemplo, libros que hablan de cómo enseñar una parte de la ingeniería, un tema de ingeniería de software, por ejemplo, ¿cierto? Aplicarlo desde la educación y la pedagogía. Asimismo, la literatura, la lectura y estos temas de ciencias humanas, de ciencias básicas, de literatura, y demás, de educación y demás, las puedo entonces encontrar acá. Esta es una editorial entonces de educación y pedagogía y en esta base de datos entonces guardan como todos estos artículos que publican. Esta base de datos de Gale, ebook 724 y Alfa Omega son bases de datos de libros electrónicos, igual entonces que los dos primeros. Recuerden que si yo no encuentro información en uno o dos de estos, puedo buscarlo entonces en las demás, ¿cierto? La idea es entonces encontrar información importante en alguna de ellas y muchas veces nos gusta más la plataforma, o sea, cómo buscamos, cómo encontramos, cómo se ve entonces cada una de las bases de datos y ahí es donde quizá creamos preferencias, pero son de libros electrónicos. Este de Atos Visibility es como una base de datos que hay que ser muy específico a la hora de buscar, pero este me va a buscar en diferentes bases de datos al mismo tiempo un título en particular. Y este de Harvard Uso es una revista entonces enfocada como en las comunicaciones, en las TICs, en las tecnologías, en las gerencias y en la administración. Este, por ejemplo, me va a pedir que ingrese con un nombre de usuario y una contraseña, pero miren que acá desde este cuadrito ya me aparece esa información con la que yo voy a poder ingresar. Les hago entonces una pregunta. Pues alguien tiene una pregunta sobre estas bases de datos. ¿Quieren que revisemos alguna de ellas primero para entonces seguir haciendo nuestra búsqueda? Diana, ¿cómo estás? Yo tengo una pregunta. Sí, dime. Ahorita cuando estabas diciendo pues lo de Google Académico, que cuando alguna página pues está como privada, que uno se remitía pues como las que el tecnológico tenía suscritas, ¿cómo se hace ese proceso? Muchas gracias. Listo. Entonces vamos a mirar si acá tengo abierta la que vimos ahorita. Bueno, digamos, esperen, yo miro que no me acuerdo cuál era la que habíamos visto.
Creo que es esa. Yo creo que esta es la que tenía entonces dos bases de datos en las que estamos suscritos, ¿cierto? Una de ellas es Procast y creo que la otra era EBSCO. Vamos a mirar, bueno, vamos a coger esta que está en Procast, ¿cierto? Digamos que al yo abrirlo desde acá, pues hay información que también está en las bases de datos y son de acceso abierto. Vamos a mirar si este desde Google Académico nos va a abrir. Porque muchas veces entonces nos abre y nos está pidiendo directamente pagar por la información, ¿cierto? Vamos a mirar si se nos muestra el documento completo. No, este solo me está mostrando, miren que un resumen, ¿cierto? Y digamos, los datos básicos, un título, un autor y los datos de la revista. Acá dice acceder al texto completo. Si yo le doy entonces desde acá, lo que les digo, no me va a reconocer como estudiante, por ejemplo, del tecnológico. ¿Qué voy a hacer? Voy a copiar el título, ¿cierto? De la página que no me dejó ingresar, pero como yo ya sé que está acá en Procast, vamos a mirarlo desde ya acá, ¿cierto? Después de habernos logueado. Y es muy probable que este se encuentre acá. Entonces, la mayoría de las bases de datos igual me van a mostrar una plataforma similar a esta, ¿cierto? Me va a mostrar entonces un cuadrito de búsqueda en el cual yo puedo buscar entonces el tema que estaba buscando, las comillas también aplican. En este caso vamos a buscar el título que encontramos en Google Académico. Y miremos si nos recupera o si nos deja ingresar. Bueno, en este caso no me apareció entonces información. ¿Qué puedo ir haciendo? Yo acá copié el título en inglés y en español. Vamos a, no sé, o sea, igual la investigación es como de prueba-error. Vamos a buscar el título en español y miremos si lo encontramos. O con otros datos que nos haya mostrado de pronto esta publicación de Google, de pronto nos puede recuperar el documento. ¿Recuerdan que yo les dije que cuando buscamos en este cuadrito de búsqueda me está recuperando las palabritas por separado? Pues este es un claro ejemplo porque no le puse las comillas. Miren, por ejemplo, que este documento me lo recuperó porque se repite mucho la palabra la, ¿cierto? Entonces vamos a decirle al buscador que yo quiero encontrar exactamente ese título. Entonces lo voy a encerrar entre las comillas. No me apareció. Si no me aparece en español, entonces lo puedo buscar también en inglés o puedo mirar entonces por el nombre de la revista o puedo entonces mirar otras formas de búsqueda. Pero yo ya sé que al menos está en esta base de datos. Listo. Me aparecieron entonces 3 resultados, pero creo que ninguno pertenece al nombre. Bueno, en ocasiones, o sea, igual la universidad como tal, digamos que no paga por toda la información que tienen las bases de datos, sino por cierto porcentaje. Cuando no encontremos el título que estamos buscando y sepamos que está en una de estas bases de datos, lo pueden solicitar a biblioteca porque ya nosotros entonces lo solicitaríamos aparte, ¿cierto? Ya que las bases de datos solo nos pasan, digamos, una cierta, o sea, la universidad paga por cierta cantidad de documentos en cada uno y son miles de documentos, pero miren que puede estar faltando uno que otro. Sin embargo, nosotros también se lo podemos recuperar, ¿cierto? Listo. Acá entonces buscamos un tema específico, aparecieron 3 y lo recupero, fue porque creo que acá hay una cita, ¿cierto? Dentro del documento. Vamos a mirar este y vamos a mirar este. Este creo que es porque tiene la referencia bibliográfica. Voy a mirar este.
Listo. Vamos a mirar porque fue que nos recuperó el título. Sí, está entonces, miren, en la referencia bibliográfica está el documento. Lo pueden entonces solicitar a biblioteca porque no apareció entonces en esta base de datos, ¿cierto? Pero muchos otros documentos sí nos puede aparecer. Voy a abrir entonces acá ProQuest desde el inicio, ¿cierto? Ya vimos que no encontramos el documento, lo pueden solicitar a biblioteca en caso de no encontrarlo. Y voy entonces a seguir con la búsqueda inicial que estábamos haciendo. Listo. Voy a buscar entonces literatura infantil entre las comillas para que entonces no me genere ruido en la cantidad de resultados. Y entonces miren que ya me recupera únicamente entonces los títulos o contenidos que dentro de su resumen palabras clave tengan entonces este término específico. Mire que hay 1000 resultados. Y recuerden que en el lado izquierdo me aparecen los diferentes filtros que yo le puedo colocar, ¿cierto? Recuerden que hay tesis, que hay periódicos, que hay revistas. Está también entonces acá el filtro por fecha, por palabritas clave también, ¿cierto? Si yo quiero entonces enfocarlo a los niños y la literatura, ¿cierto? A la literatura infantil y juvenil. Bueno, yo puedo ir seleccionando entonces los que yo quiera. Y la idea es que entonces o sea, de estas búsquedas que yo haga me aparezcan resultados muy amplios, porque a la hora de yo ir definiendo qué es lo que quiero, ¿cierto? Información actualizada, con qué tema lo quiero, de qué país lo quiero, de qué área del conocimiento lo quiero, entonces pueda llegar a títulos muy específicos. Miren que acá también me aparece, por ejemplo, empresas o universidades, ¿cierto? Entonces puedo mirar quiénes son los que más están publicando. Por autores también me empieza entonces a filtrar quién es el autor que más está publicando sobre el tema, lugar. Por ejemplo, miren que este tema de literatura infantil se publica más en Brasil, en España, Portugal, ¿cierto? Entonces ya aparece una listica. Puedo colocar entonces la palabra Colombia a un lado de la búsqueda que estábamos haciendo o incluirla dentro de estos filtros que me empiezan a aparecer. Miren que ya tengo 15 resultados. Puedo entonces seguir filtrando, ¿cierto? Por asunto o materia, ya es como por las palabritas clave que yo lo quiera recuperar, ¿cierto? Desde la educación, desde eh, la literatura infantil. Bueno, ¿qué pasa entonces cuando yo encuentro el título que yo necesito? Voy a abrirlo y ese me va a mostrar entonces ya el documento a texto completo. El único que no me, la única base de datos que no me recupera el documento a texto completo va a ser Scopus, porque Scopus es una base de datos referencial que me está buscando entre información de acceso abierto e información de acceso cerrado, pero es una de las que me ayuda a encontrar, digamos, los títulos más específicos de acuerdo a un montón de herramientas que me brinda. En este caso, entonces, miren que abrimos el documento, hay un título, hay autores, todos los datos de la revista, miren que ya tengo el documento acá, texto completo, lo puedo descargar. En la parte superior me aparecen entonces diferentes opciones, descargar, enviar por correo, imprimir. Esta opción de la cita, todas estas bases de datos me lo va a mencionar diferente. Me menciona cita, me menciona referencia bibliográfica, me menciona exportar bibliografía, o sea, me lo puede mencionar de diferentes formas, pero estas comillitas o esta cita muestra es la referencia bibliográfica, ¿cierto? Esta la tiene entonces con Apax Expedición.
Y miren que acá ya me organiza entonces toda la información, los autores, el año, el título, la revista a la que pertenece, el número, volumen y páginas, ¿cierto? Esto entonces me lo muestra completo. La norma APA, la actualizada, dice que no se debe de incluir la URL, ¿cierto? La página de donde sacamos la información. Pero como la norma APA es como una guía, ¿cierto? Para que entonces hagamos, digamos, trabajos más organizados, que faciliten la lectura, faciliten la recuperación de documentos y demás, muchos docentes sí piden estas referencias con la página web, porque a ellos les gusta también corroborar ustedes de dónde están buscando la información. Igual para trabajo de grado, creo que estas páginas web no aplicarían. Listo. Y en la parte derecha, muchas de estas bases de datos entonces también me muestran diferentes títulos que me pueden estar ampliando la información o me la pueden estar especificando, ¿cierto? En caso de que yo encuentre 2 o 3 documentos, esto es muy útil porque entonces me ayuda como a ir relacionando conceptos, a ir relacionando términos y que al final entonces encuentre exactamente el título que yo quiero. ¿Alguien tiene una pregunta hasta este momento? Listo. Resulta que, no sé si sepan, pero los países latinoamericanos no son los que más investigan, ¿cierto? Los países que más investigan son eh, de Estados Unidos, son China, son India, ¿cierto? Y muchas revistas tienen como requisito que toda la información que se monte es en inglés. Entonces puedo buscar en internet un traductor académico que me ayude desde la búsqueda inicial que yo esté realizando hasta, digamos, traducir pequeños párrafos o traducir todo un documento. Acá voy a abrir, por ejemplo, este. No recomiendo el traductor de Google porque este no me reconoce muchas palabras técnicas y científicas que aparecen en los diferentes documentos y asimismo me daña la gramática del texto, o sea, me desordena las palabras y al final yo no entiendo el documento, pero no es porque el documento sea muy complejo, sino porque la traducción no me la hizo bien. Sin embargo, esas traducciones automáticas, entonces también hay que pegarles pues como una revisadita, pero me pueden ayudar un montón. Listo. Les voy a mostrar en estas bases de datos multidisciplinares, eh, aparece pues como información global y me va a cambiar la búsqueda si yo la hago en inglés o si yo la hago en español. Ahorita no me acuerdo cuántos habían aparecido de documentos, pero miren que me aparecen más documentos buscándolo en inglés, ¿cierto? 26.630. Yo creo que ahorita me aparecieron como 16.000, ¿cierto? Acá entonces ya son 26.000 resultados. Los busqué entonces específicos, puedo empezar a hacer los filtros que yo quiera y demás. ¿Qué voy a mirar acá? En idioma. Resulta que hay muchas revistas que tienen como requisito que las personas, los investigadores, cuando vayan a publicar tengan título, resumen, palabras clave en inglés y español. Y por eso cuando yo hago una búsqueda en español me recupera documentos en inglés o cuando yo hago búsquedas en inglés me recupera documentos en español, ¿cierto? Porque me recupera esta información que esté en ambos idiomas. Pero la mayoría de revistas tienen como requisito que toda la información esté en inglés, ¿cierto? Miren la diferencia, español hay 131, inglés hay 26.310, o sea, la mayoría. Porque el inglés entonces es el idioma universal, lo que les digo también que encontraba documentos
de Estados Unidos, de India, de Rusia, de China, y todos eran en inglés. Y asimismo me he encontrado con documentos de universidades de Colombia, incluso universidades de Medellín, que tienen desde el título, resumen, palabras clave y todo el documento en inglés, ¿cierto? Para mi sorpresa fue como eso, pero es porque estas revistas lo exigen y a veces estas revistas son muy buenas, entonces por eso los autores publican en ellas. Pero que el inglés entonces no sea un limitante, ya que tenemos entonces las opciones de los traductores académicos. Y ya vimos entonces todo lo que me permite hacer un documento cuando yo lo abro. ¿Cierto? Elementos relacionados, me aparece entonces acá toda la información básica y me permite entonces encontrarlo a texto completo. Listo. ¿Alguna pregunta? Bueno, sí, igual les estoy mostrando y recomendando estos traductores académicos, ¿cierto? Para que mi limitante entonces no sea el idioma. Yo desde la misma plataforma, yo sí hago una traducción de la página, ¿cierto? Un clic derecho en cualquier parte de la página, traducir a español, y para mí va a ser más fácil leer entonces los títulos que me están mostrando, los resúmenes y las herramientas entonces que se me brinda. Y además porque hay eh, 3 bases de datos que son completamente en inglés. Entonces puedo traducir toda la página para entonces navegar fácil en esta plataforma, pero el contenido entonces ya es a criterio personal también, cómo quiero hacer mi búsqueda. Porque también una recomendación es buscar en español. Porque, perdón, en inglés. Porque como los que más publican, entonces me gusta, digamos, hacer ese comparativo de que es lo último que se ha publicado en Colombia, ¿cierto? En un contexto entonces más cercano a nosotros a nivel nacional y mirar de pronto este tema que es lo último que se ha publicado en otros países, ¿cierto? Asimismo, poder adaptar, digamos, este desarrollo rápido que hacen en otros lugares y poder tener ideas o tener, digamos, algunos de estos avances de investigación, adaptarlos a un contexto, entonces, de nosotros, ¿cierto? Pero que estas ideas nos ayudan a nosotros también a generar desarrollo. Miren, por ejemplo, este es solo conexión, lectura sobre niños y literatura en la educación. Bueno, ¿alguna pregunta entonces de esta plataforma? Ya para que miremos entonces otras de estas bases de datos. Hola, ¿cómo estás? Hola. Joana, mi pregunta es, lo que pasa es que en ocasiones uno busca un documento, pero en el documento, pues una fuente confiable y eso, citan como otros autores, entonces uno quiere como tomar esas palabras y entonces como para no hacer cita de cita, entonces como la facilidad para uno como buscar ese documento del autor o donde él habló acerca de esa información, como la fuente de él. Listo. Bueno, entonces ya sabemos que cuando se hace que una cita es diferente entonces a la referencia bibliográfica, ¿cierto? La cita entonces es cuando está ese texto, ese párrafo, esos renglones con una idea muy buena que nosotros necesitamos, ¿cierto? Que nosotros copiamos y pegamos la cita o en caso de forma textual podemos parafrasear o podemos hacer la cita de cita, ¿cierto? Que no es como muy bien vista, pero entonces cuando yo no quiero hacer esta cita de cita, la idea es remitirme como a la publicación original, ¿cierto? Toda la información, todas las citas que yo encuentre dentro de uno de estos documentos va a estar al final del documento como referencias bibliográficas, ¿cierto? Lo buscamos entonces a partir del autor, que es cuando hacemos una cita, la información que nos muestra la cita es un autor, un año y una página. Y después en las referencias bibliográficas
A partir de ese autor está entonces la referencia completa, que me dice los apellidos del autor, me dice entonces el título del documento que fue citado, ¿cierto? Y la idea entonces cuando encontremos ese documento donde salió la cita original, le busquemos el título exacto en Google Académico. Vamos a hacer incluso acá un ejercicio. Digamos, por ejemplo, bueno, esperen, yo copio. Bueno, vamos a hacer entonces un ejercicio. Voy a copiar uno de estos títulos, ¿cierto? Digamos que lo encontré en las referencias bibliográficas y lo quiero entonces revisar. ¿Por qué? Porque muchas veces entonces cuando miramos, o sea, cuando hacemos una cita de cita, estamos citando a partir de lo que dijo este último autor, ¿cierto? Sobre la cita que encontró. Cuando queremos ver la cita original, la idea es entonces ir al documento original porque puede que nos dé un contexto más amplio, puede que estén hablando de otra cosa, ¿cierto? Más amplia, más específica y que a mí ya vea si sí me sirve o si no me sirve y pueda entonces hacer la cita de este documento original. Búsquedas exactas en Google Scholar con las comillas, ¿cierto? El título del documento. Y este me va a recuperar entonces solo la página o las páginas donde aparezca. En este caso, este título, miren que aparece en todas estas páginas, pero miren que es entonces el título específico. Si yo no lo encuentro en inglés, lo busco en español, pero la idea siempre va a ser entonces encontrarlo. Listo. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Listo. Vamos entonces a hacer algo en este momento. Voy a cerrar entonces esta página de Procast, ¿cierto? Ya vimos que podemos encontrar poquiticos resultados. Vamos a mirar una de las bases de datos de libros electrónicos, ¿cierto? Vamos a mirar, por ejemplo, Alfa Omega. Y en estas bases de datos podemos buscar también por un título exacto o podríamos buscar desde un tema. ¿Cierto? En caso, digamos, del ejemplo que yo he dado ahorita, que estemos buscando un título puntual, un documento puntual para poder mirar una cita que se encuentra allí. Recuerden que buscábamos el título entre las comillas y en caso de que, pues, o sea, cuando lo buscamos ahorita, por ejemplo, miren que nos apareció muchas páginas, muchas de ellas que puede estar entonces en acceso abierto y muchas de ellas que me podemos a las diferentes bases de datos donde aparezcan. ¿Dónde miro yo eso? Miren que debajo de cada uno de los títulos aparece como de dónde, de qué página es. Entonces, en caso de que ese documento que estés buscando para la cita no te permita, digamos, leerlo a texto completo, puedo mirar si en una de estas opciones o de las versiones que me aparezcan de ese documento está en alguna de estas bases de datos que nosotros tenemos. Y ya sabemos que entonces venimos a esta base de datos a la que corresponde, a la que nos aparezca que ahí está el documento, lo buscamos también con las comillas para hacer el título, para hacer la búsqueda exacta del título. Y en caso entonces de que no lo encuentren, lo pueden solicitar a biblioteca. Bueno, Alfa Omega, ¿cierto? Libros electrónicos. Que acá de primerazo muchos me están mostrando diferentes libros que me están recomendando de acuerdo, digamos, a mis búsquedas o los más vistos por las personas o los más buscados. Tengo también opciones si quiero buscar directamente una categoría, ¿cierto? Yo quiero buscar ciencias básicas, yo quiero mirar educación y pedagogía, o si tengo el autor y quiero buscar por el autor, si quiero buscar por la editorial, la subcategoría que ya es como por un tema específico, ¿cierto? Si yo quiero saber entonces sobre competencias comunicativas, sobre creatividad e innovación, bueno.
sobre educación especial, educación infantil, ¿cierto? Y ellos me empiezan entonces a sugerir diferentes títulos. También tenía entonces el filtro por años. Miren que con educación infantil entonces me apareció un documento. Si yo quiero hacer entonces la búsqueda por el tema que estoy buscando, ¿cierto? El tema que me interesa, siempre voy a buscar entonces la lupita. Como este no me mostró una barra de búsqueda, voy a seleccionar acá esta lupita y puedo escribir entonces la búsqueda que estaba haciendo. Literatura infantil. Si la busco así sola, me va a aparecer los diferentes libros que en su título tenga este término. Si no, voy a escribir la búsqueda y voy a seleccionar acá donde dice buscar dentro del contenido. Y así, entonces este ya me va a buscar los diferentes libros que contengan ambas palabritas. Listo. Miren que entonces tengo 13 resultados, ¿cierto? Lectura y cultura escrita, curso de creatividad y lenguaje, creatividad y aprendizaje. Igual si me recupero entonces esa información es porque dentro del documento, dentro del libro, recuerden que este es de libros electrónicos, puede entonces estar las palabras. Vamos a buscar uno de esos, literatura y cultura escrita. Listo. Cuando yo lo selecciono, miren que me aparece una portada, me aparece un título, me aparece todos los datos del libro, me aparece entonces un resumen. Me aparece esta opción de descarga, pero esta descarga es como una especie de préstamo digital, un préstamo electrónico. Y entonces eso sí tiene como un plazo, si yo lo quiero prestar a 3 días, 10 días, 15 días, 30 días. Pero voy entonces a seleccionar acá leer en línea para que miremos que la mayoría de las herramientas que me aparecen con estos libros es yo cómo lo voy a visualizar, ¿cierto? Que yo tengo entonces acá para aumentar el tamaño de la letra pues de la página o disminuirlo, que yo puedo pasar entonces acá con esta barrita. Tengo también entonces unas flechitas para buscar y encontrar, mírenlas acá. Listo, puedo mirarlos también las páginas en miniaturas, si yo quiero, si yo me acuerdo que había un cuadro, por ahí un mapa conceptual que yo necesite, ¿cierto? Entonces, miren que, o sea, todos estos de libros electrónicos, todos tienen una plataforma totalmente diferente, pero nos pueden estar brindando lo mismo, ¿cierto? Miren que incluso tiene para escucharlo, tiene para revisar entonces el menú dentro del libro, ¿cierto? Yo quiero ir al capítulo 1, al 2, al 3. Yo le quiero hacer entonces resaltar a diferentes colores, yo quiero hacerle noticas y demás. Eso, esas opciones de crear, de resaltar texto, de hacerle noticas al texto y demás, me queda guardado siempre y cuando yo cree un usuario dentro de estas bases de datos, ¿cierto? En cada una habría que crear una diferente porque todas son de proveedores diferentes. Pero en caso de que les pida, por ejemplo, pues digamos, Ana, a mí me gustó mucho esta plataforma, entonces yo voy a, pues yo ya estoy trabajando un libro desde esta plataforma y yo quiero hacer entonces todas estas cositas de resaltar y anotar y demás. Yo puedo hacerlo, puedo crear el usuario que se me o correo tda.edu.co. El caso es con el correo institucional para que entonces te permitan acceder y no te vayan a cobrar entonces por la suscripción. Y algo muy útil que tiene entonces estas bases de datos de libros electrónicos es esta lupita. Las opciones casi siempre aparecen en la parte izquierda o en la parte derecha, casi siempre aparecen en la parte izquierda, en este caso pues es diferente. Y esa lupita nos permite buscar el texto, el párrafo, las palabras,
que yo quiero encontrar dentro del documento. En este caso, literatura infantil. Y miren que me muestran las páginas donde están mencionando la literatura infantil, ¿cierto? Y puedo entonces acceder a la que yo quiera y ya le porque igual me va a resaltar, eh, como la palabrita que me recuperó. Yo mira dónde está. Ya. Bueno, hay unas que me la recuperan, en este caso no, pero miren que entonces puedo escuchar, puedo compartir, puedo añadir una nota, puedo resaltar a diferentes colores y demás. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra base de datos que quieran que revisemos, que quieren que buscamos allí? Listo. Hola, ¿cómo vamos? Hola. No, pues hasta el momento todo muy interesante. Muchas gracias por la información. La verdad, para mí fue algo nuevo la última que nos mostraste de los libros y la verdad me pareció muy, muy interesante. Puedo hacer uso de ella, a ver qué tal me va con ella. Listo. Sí, gracias por ese comentario. Sí, incluso miren que cuando buscamos ese tema me aparecieron 13 documentos, ¿cierto? Vamos a mirar, por ejemplo, acá en el libro, que es incluso esta base de datos tuvo una actualización en la plataforma y creo que también hay como más libros suscritos. O sea, en todos hay miles de libros, pero hay unos que hay entonces más que otros. Vean, por ejemplo, este de el libro, que aparte de que me está mostrando un montón de menú, ¿cierto? Por ejemplo, mi estante, los libros que yo quiera estar guardando dentro del perfil que yo quiera crear allí. Mire que acá a rasgos, digamos, generales me muestra todos los miles de títulos que puede tener, o en caso de yo querer hacer la búsqueda específica, recuerden que esta lupita es la que me da como, la que me muestra dónde puedo hacer la búsqueda. Vamos a buscar acá. Literatura infantil. Y miren que en este caso me recupera 1843 resultados, ¿cierto? Miren que me apareció muchísimos más. En la otra, mire que solo me apareció 13. Sin embargo, en ambas va a haber entonces información distinta. Literatura infantil y juvenil y educación literaria. Bueno, recuerden que en los libros electrónicos es recomendable buscar en español, en las bases de datos es más recomendable buscar en inglés y hago una pequeña aclaración que creo que se me olvidó y que es fundamental en cualquier base de datos. Resulta que así como estas no tienen un traductor integrado, eso es un error que pasa mucho y es que cuando hacemos una búsqueda muchas veces aparece cero resultados en todas estas bases de datos y por eso es que no las volvemos a utilizar nunca. ¿Qué pudo haber pasado? Que yo me haya equivocado a la hora de ingresar, digamos, el tema que estaba buscando o el título que estaba buscando. Una letra que yo ponga de más, una letra que yo ponga menos, una tilde que me falte, una tilde que yo haya puesto al revés. Todo este tipo de cositas hace que mi búsqueda se estropee, porque así como las personas que montan la información en estas bases de datos son tan rigurosas a la hora de exigir, digamos, a los autores y a las revistas para poder publicar acá. Ellos también son entonces muy cuidadosos a la hora de escribir el título, de escribir el autor, el resumen y palabras clave. Entonces, si yo tengo cero resultados en mis búsquedas, debo de fijarme muy bien si fue que puse una letra más, una letra menos, si lo de la tilde,
porque, o sea, de 0 resultados puedo pasar a 16.000 resultados, entonces tener como un poquito de cuidado con esto, porque Google siempre, por ejemplo, nos hace la corrección y nos dice, usted quiso buscar pues esta palabra, ¿cierto? Y estas bases de datos no nos sugieren más palabras. La búsqueda debe de hacerse entonces con las palabras bien escritas. Listo. El libro, ¿cierto? Ya abrimos entonces uno de los documentos. Miren que me muestra la información base, ¿cierto? La información bibliográfica, un autor, el ISBN, idioma, número de páginas y demás, ¿cierto? Tabla de contenidos. Bueno, miren que debajo de la portada, en este caso a mano derecha, a veces está en la parte izquierda, me aparece agregar estantería. Cuando yo creo entonces el usuario, miren que acá ya tengo biblio.capacitación, me permite descargar el libro, me permite leer en línea, y recuerden que la cita es la referencia bibliográfica automática que me hace entonces esta plataforma, ¿cierto? Mire que un libro entonces es diferente a un artículo de revista. Miren que está con el APA actualizado, y recuerden que esta página, ¿cierto? La URL es opcional, o sea, eso depende mucho es del docente. Voy a darle en leer en línea y ya pues como para ir terminando, ¿cierto? Para que miremos que entonces cada una de las plataformas puede ser diferente, pero cumplen con una función específica. Diana, ¿Ya? Dime. yo te quería preguntar acerca de, porque yo también he escuchado pues como que es muy recomendada esta página que se llama Dianel, sí, Dianel. Dialnet. Ella funciona muy parecido como a Google Académico. Sí, pero yo Porque la he creo... utilizado y uno pues a la hora de buscar, ya en este momento pues que usted nos informó sobre lo de las comillitas, que también uno busca pues así normalmente y le salen documentos que a veces no tienen nada que ver con el tema. Entonces ahí también sería necesario las comillitas. Sí, sí, porque estos son como estrategias de búsqueda. Entonces, para las búsquedas exactas, sí, espera, yo miro una cosa, porque creo que Dialnet es una base de datos referencial. Vamos a mirar. Miren que incluso la búsqueda puede ser similar, ¿cierto? Tengo los filtros también en la parte izquierda. Voy a abrir cualquiera de los documentos y voy a revisar. Listo. Listo. Bueno, por ejemplo, cuando esta base de datos es de referencia, ¿cierto? Que me está mostrando, digamos, títulos muy buenos, puedo buscarlos entonces con las comillas también en Google Académico. En este primer caso que me apareció solo la referencia, pero miren, por ejemplo, que este segundo me aparece un link con el texto completo, ¿cierto? Entonces, este lo que hace es remitirme a las páginas donde se encuentra, porque miren que en Dialnet solo me busca entonces esta información básica, pero con otras me muestra entonces el link directo a la página, y cuando no me aparece el link directo a la página, copio entonces el título y lo pego entre comillas en Google Académico para saber dónde se encuentra. Ah, ok, muchas gracias, Diana. Listo, y entonces listo, en esta parte, por ejemplo, del libro, como para no dejar esto acá a medias, miren que la plataforma es un poco diferente, pero cumplen la misma función. Miren que tiene acá para acercar y alejar el texto, tiene acá entonces las flechitas para ir pasando la página, en caso de que yo me sepa la página la escribo. Tengo entonces el enlace para enviárselo a otras personas, la estantería, pues que es cuando yo guardo el documento. Miren que en la parte derecha tengo cada uno de los títulos o de los capítulos, y eso entonces me lleva directamente como a la página que necesito, ¿cierto? A la que yo seleccione. Y las demás herramientas, mírenlas en la parte derecha. Entonces puedo escucharla, tiene entonces esta ventaja.
puedo guardar la página, ir leyendo, ir marcando las páginas, puedo añadir comentarios, puedo también subrayar. Esa es la referencia bibliográfica. Recuerden que muchas veces aparece como cita o nos la muestran con comillas. Tiene un diccionario. Bueno, esto sí me parece pues como un valor agregado súper grande, porque con estos libros muchas veces hay palabras complejas. Digamos que seleccionamos una de ellas y cuando seleccionamos un diccionario nos muestra qué significa entonces la palabra, ¿cierto? Nos da antes una definición o nos muestra también la opción de Wikipedia, que si bien no es una fuente así confiable para yo hacer un documento completo, miren que Wikipedia me ayuda a orientarme un poco sobre algunos temas o algunas de esas cositas. Y la lupita, recuerden que siempre me va a mostrar búsqueda y dentro del documento pues me ayuda entonces a buscar estas palabras dentro del documento. Literatura infantil, miren que me aparece que dentro del libro está en la página 117, en la página 169. Voy a seleccionar cualquiera de ellas. Y mire que este sí me resalta donde encontró la palabra o la frase, ¿cierto? Y si la escribo con las comillas, entonces me hace la búsqueda dentro del documento de forma puntual. Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran añadir? Preguntas, sugerencias. Listo, chicos. No, entonces yo creo que por hoy terminamos, ¿cierto? Les voy a mandar en este momento al chat una evaluación de esta capacitación para que porfa entonces me llenen esta información y recuerden que esa capacitación está siendo grabada, ¿cierto? Entonces pueden recuperar la grabación en este canal de YouTube y esta semanita entonces la monto. Profe, ¿algo que quiera añadir? O preguntas o sugerencias, no sé. No, pues me pareció súper completo, pues como todo la capacitación y de hecho pues tiene mucha información que la verdad pues yo también desconocía y que nos sirve mucho pues para este proyecto de grado. Entonces, no, quería agradecerte pues como por el espacio, el tiempo y la disposición. Listo, no chicos, entonces muchísimas gracias a todos. Voy a parar la grabación en este momento y que tengan una feliz tarde. Porfa, me llenan esa evaluación, dura menos de 3 minuticos. Muchas gracias.